conmemora la Biblioteca Nacional aniversario 165 del natalicio del héroe nacional José Martí. Dan a conocer la declaración de la presidencia de la UNIAC a favor del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Y celebra el Centro Cultural El Mejunje de Santa Clara el aniversario 34 de su creación. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana este viernes 26 de enero de 2018. El próximo domingo se cumplirá el aniversario 165 del natalicio del más universal de los cubanos, José Martí. La Biblioteca Nacional, que lleva el nombre del héroe nacional, ha desarrollado un amplio programa de actividades para conmemorar esta efeméride. Esta mañana se dieron a conocer los ganadores de la 20ª edición del concurso Leer a Martí, en el que participaron cientos de miles de estudiantes de todo el país. Uno de los mejores homenajes que se puede tributar a un hombre que escribió hermosas y útiles páginas para los niños y jóvenes es que los niños y jóvenes escriban en honor de ese hombre. El concurso Leer a Martí, que organiza la Biblioteca Nacional desde hace 20 años, ha sido la plataforma para que cientos de miles de estudiantes de todos los niveles de enseñanza expresen sus valoraciones y sentimientos sobre el héroe nacional cubano. El interés era vincular a los niños y jóvenes en sus inicios a la obra martiana, a que se conociera la obra martiana, a que se hablara de Martí, a que se leyera la obra martiana. Prestigiosos intelectuales cubanos han conformado el jurado nacional de un concurso que ha contado con el apoyo y el acompañamiento de varias instituciones y personalidades. La premiación de este concurso es muy importante porque todos los premiados después se publica un libro y ese libro tiene el artículo que él confeccionó y por supuesto él es su autor y entonces este es el premio, o sea que se lleva un libro escrito por él con el premio que recibió este concurso. Para la Biblioteca Nacional José Martí, este es el evento más abarcador del Programa Nacional por la Lectura, empeño del que la institución es rectora. Los ganadores de esta edición recibirán sus premios en el mes de abril. Para muchos de ellos será la primera vez que vean sus obras publicadas. Pero además del concurso, la Biblioteca Nacional ha realizado un amplio programa de actividades para conmemorar el aniversario 165 del natalicio de José Martí. Entre ellas, una exposición bibliográfica conformada con fondos patrimoniales relacionados con la vida y obra del cubano más universal. Realmente entendemos que ha cumplido con las expectativas, muchas personas se nos han acercado y la han elogiado. Y en sentido general, bueno, ahí incluso tenemos publicaciones en las que él estuvo también colaborando, bueno, en especial el periódico Patria y otras. José Martí es símbolo, inspiración y referencia permanente de la más importante biblioteca cubana, depositaria de una parte significativa del inmenso legado intelectual del prócer. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Y el próximo 28 de enero la emisora Habana Radio estará festejando sus 19 años de creado. Al quehacer de ese colectivo que defiende y promueve el patrimonio cultural, nos acercamos en el siguiente reporte. 19 años de una emisora que se ha ganado el respeto y la admiración del pueblo cubano, tanto por la calidad de sus espacios como por la manera de defender la cultura cubana a toda costa. Habana Radio fue inaugurada un 28 de enero de 1999 y se colocó en el éter con una profunda inspiración martiana. Desde el corazón de La Habana Vieja, esta señal defiende el patrimonio cubano, la esencia de lo que somos. Siempre en Habana Radio, cuando llegamos a un aniversario, recordamos a Fidel. Lo recordamos habitualmente en el trabajo diario, cotidiano, pero lo recordamos especialmente en las ocasiones de aniversario, porque su interés por promover la cultura y los valores del patrimonio cubano llegó hasta nuestros predios. Habana Radio siempre ha defendido el presupuesto de no ser únicamente una emisora, sino también ser un espacio para desarrollar proyectos culturales relacionados con la comunicación del patrimonio. Un reto para sus fundadores y también para los más jóvenes. Si algo ha distinguido a Habana Radio es su concepto
arraigado de lo patrimonial. Es decir, Habana Radio es una emisora que a sí misma se autodenomina la voz del patrimonio cubano, que toma la red de oficinas del historiador y del conservador de Cuba como ese elemento referente para encontrar toda una serie de contenidos muy atractivos para su programación, y que tiene además una idea de que hasta lo que producimos en la radio, es decir, los bienes de interés cultural que creamos aquí, léase los propios programas radiales, los testimonios que conquistamos de la realidad cubana contemporánea, las voces que desempolvamos y desenterramos y traemos de vuelta, también la discografía, los audiovisuales que producimos, los artículos que redactamos para nuestro sitio web. Todo eso forma parte del patrimonio de la nación. 19 años para seguir apostando por un proyecto renovador, casi 2 décadas al servicio del pueblo, creyendo en el poder de la radio y defendiendo lo más valioso de la cultura cubana. Jaime Mazo Torres, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestra revista de prensa y lo hacemos por el sitio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que da a conocer una declaración que hizo pública la organización este jueves durante las sesiones de su presidencia. A continuación reproducimos íntegramente el texto. Los escritores y artistas de Cuba nos solidarizamos con el compañero Luis Ignacio Lula da Silva, víctima de una cruel persecución política por parte de los elementos antidemocráticos que pretenden impedir mediante un proceso judicial manipulado y arbitrario su candidatura a la presidencia de Brasil. Respaldamos el pronunciamiento de más de 400 artistas, intelectuales y activistas sociales brasileños que exigen el cese de la hostilidad contra Lula, a quien consideran un símbolo de la dignidad y el orgullo de ese pueblo. Firmado por la presidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC. Por su parte, el portal digital La Ventana de Casa de las Américas publica los ganadores del Premio Literario Casa de las Américas 2018. El premio en la categoría de cuento lo recibió el cubano Rafael de Águila por el título Todas las patas en el aire. En la categoría de teatro fue laureado el argentino Fernando José Crespicón, Paraje Luna, mientras que en ensayo de tema artístico literario fue premiado Óyeme con los ojos, Cine, Mujeres, Visiones y Voces de Ana Forcinito, también de Argentina. Con el premio Casa en literatura brasileña se alzó Carlos Cortés Minchillo por el texto Érico Verísimo, escritor do mundo, y en el apartado de estudios sobre la mujer el premio lo obtuvo Hilando y deshilando la resistencia, pactos no catastróficos entre identidad femenina y poesía, de la cubana Yanexi Pino Reina. El portal publica una amplia reseña con los restantes premiados y reconocidos en este certamen. Y terminamos nuestro recorrido en el portal Cubasí, que informa que en la tarde de ayer se incendió la abadía italiana de San Michel, famosa por haber inspirado la novela El nombre de la rosa de Umberto Eco. El fuego se originó a última hora de la tarde de este jueves en el tejado de una parte del monasterio y su extinción resultó complicada, ya que el edificio se encuentra enclavado en una elevada cresta del monte Pirchiriano en plenos Alpes italianos. Perversa por naturaleza, se vuelve sublime por la santidad. Entonces puede ser. Y precisamente con un fragmento de la novela inspirada en la película, inspirada precisamente en la novela de Umberto Eco, estaremos cerrando nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a hacer una primerísima pausa en esta emisión y al regreso la colega Magda Recic conversará en el estudio con la joven escritora cubana Elaine Vilar. Usted mantenga la sintonía con nuestra señal informativa. La novela Papá Goriot, Cumbres borrascosas y tiempos difíciles,
clásicos de la literatura universal, se presentan en la 27ª Feria Internacional del Libro Cuba 2018, publicadas por la editorial Arte y Literatura. Leer es crecer. Hace unos minutos lo anunciaba, con una joven escritora cubana conversa hoy la colega Magda Recic en su segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona recibimos hoy a una mujer multifacética del arte y la literatura cubanas. Alguien que desde su formación apreció toda esa variedad y amplitud de las artes, desde la música, la poesía, las artes plásticas. Para ella la vida es arte y creo que de eso ha dado mucha prueba su obra, aún siendo una persona que todavía no peina canas, tiene grandes premios, grandes reconocimientos y mucho publicado y mucho realizado como artista. Se trata de Elaine Vilar Madrúa, a quien agradezco que nos acompañe hoy en nuestro noticiero cultural. Bienvenida. Muchísimas gracias, agradecida yo. Hay una capacidad de conjunción en tu obra creativa que es muy impresionante. El hecho de que todas las artes de alguna manera confluyan en tu creación, especialmente la música y la literatura, que forman parte de esa formación básica. ¿Cómo logras esa integración de artes en tu propio ser, en tu vida creativa? No es nada provocado, creo que viene de lo natural. A mí me gusta mucho que todo parta de procesos naturales creativos. Como decías, Magda, la música fue la primera arte a la cual me acerqué desde niña, y la literatura como que siempre caminó a la par. Integrarlas ambas ha sido un movimiento completamente natural. Escribo sobre música dentro de mis cuentos y todavía de vez en cuando toco piano cuando recuerdo. Pero bueno, de cierta manera la integración, me gusta mucho pensar en esto. Wagner contaba el arte como una integridad, como una unidad, y de esa forma he tratado de yo vivir e integrar el arte en mi vida. Ya. Dentro de la literatura hay temas muy simbólicos, la poesía como algo que no llega con tanta frecuencia, yo diría que llega con más hondura y peso. Está la narrativa, está la dramaturgia, sí, y también lo que haces habitualmente como promotora de las artes, que toca también el terreno literario. ¿Cómo puedes explicarnos esa relación especial? ¿Cuándo surge la poesía? ¿Para qué te sirve la narrativa? ¿Cuándo empleas otras herramientas como la crítica de arte o el ensayo? Mira, voy a empezar por lo último. La crítica de arte y la promoción son dos procesos que van al unísono. A mí me interesa mucho visibilizar la obra de los jóvenes creadores, como es mi caso. Creo que es una forma de toma y daca, de también mostrar que hay otros jóvenes creadores haciendo una obra importante y valiosa dentro de nuestro patio. En el caso de la poesía, como dices, tiene sus musas. No la escribo todo el tiempo, pero trato de hacerlo bien cuando llega mi momento. Creo que parte de procesos interiores, a veces que son de desgarramiento, a veces de ruptura, y vivo la poesía de esa manera, tratando de vivirla hondamente. Y la narrativa es el terreno donde me siento como en casa, sobre todo la novela. Me ha dado quizás el espacio en profundidad, también en tiempo de escritura, para desarrollar mis personajes, para probarme en otros terrenos. Me gusta mucho el fantástico y la literatura de ciencia ficción, porque creo que son géneros nuevos que están llegando al público de una manera bien fehaciente en estos instantes. ¿Y la dramaturgia, el teatro? La dramaturgia y el teatro son mis grandes amores. O sea, me encanta la idea de poder ver que mi obra escrita toma cuerpo vivo en actores, se representa en materia física en escena. Es una manera hermosa de poder dar a cuerpo algo que pertenece, por supuesto, a la materia espiritual y que se forma entonces de manera escénica. Bueno, pues hoy hemos recorrido muy rápidamente la vasta obra de esta joven artista cubana, que no la puedo clasificar ni encasillar en ninguno de los terrenos del arte, porque ella parece ser de esos seres curiosos, infinitamente creativos, que pueblan esta tierra y que especialmente para Cuba son un regalo, una bendición. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. En el contexto de las actividades conmemorativas por el aniversario 165 del natalicio del héroe nacional cubano José Martí, se presentó la más reciente edición de la revista Onda que promueve la Sociedad Cultural José Martí.
El número 51 de la revista Onda de la Sociedad Cultural José Martí fue presentada por el historiador de la ciudad de La Habana, Dr. Eusebio Leal Spengler, durante una tarde emotiva donde se evocó la memoria de Armando Hart, fundador de la Sociedad Cultural, pues esta edición es la primera que se lanza sin la participación del revolucionario cubano. La preocupación mayor de la sociedad cultural, del Centro de Estudios Martianos, de toda la institución revolucionaria, es precisamente que todo cuanto hay de bueno y grande en la historia de Cuba, que Martí encarnó, se logre echar como un torrente sobre el alma de los jóvenes y de todo hombre o mujer que se considere joven para siempre. Durante la presentación se hizo entrega del premio de la Sociedad Cultural José Martí, periódico Patria, a Eusebio Leal, quien fue fundador de la institución. Un momento muy emotivo para el historiador de la ciudad de La Habana. Legar es nuestro más importante desafío. Legar, como quien pone la mano sobre la cabeza de un niño cuando se acerca y preguntándole ¿cómo te llamas? Responde tímidamente, me llamo tal como cual. Con esa sencillez nos presentamos pues hoy con la revista Onda sobre las manos. Un reporte de Eddie Saname Flores y Chris Erland para el Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al tema que hemos estado debatiendo durante toda la semana, el universo editorial cubano, vísperas de la Feria Internacional del Libro de La Habana, como cada viernes. Yuris Norido con nuestra opinión editorial. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira. Es un placer estar aquí contigo. Para sostener el importante empeño de la promoción de la lectura en Cuba, hace falta un sistema editorial sólido. La Feria del Libro, que comienza ahora, va a ser un ejemplo, una muestra de todo lo que se ha hecho en ese sentido, pero el sector todavía tiene importantes retos. Esta es nuestra opinión editorial. Satisfacer las demandas de todos los lectores es un empeño tan ambicioso que difícilmente una institución, un sistema editorial pudiera asumirlo plenamente. Hay un acervo literario inmenso que se antoja inabarcable. Son miles de años acumulando creaciones literarias en todas las culturas. Al sistema editorial le corresponde escoger, organizar, jerarquizar entre ese cúmulo abrumador de obras para ofrecer a los lectores potenciales un panorama integral, bien balanceado, temática, estilística, genérica, geográficamente. Propuestas que permitan calibrar los valores literarios más universales y que se acerquen también a la creación más actual. A eso hay que sumarle la responsabilidad de publicar, de promover, de influir en el devenir de la literatura cubana, desde sus clásicos hasta los más jóvenes representantes. Y todo eso partiendo del gran esfuerzo económico, técnico, organizativo que implica la industria de la impresión y la edición. Como se ve, no es cuestión de coser y cantar. En Cuba se publica mucho y se publican textos de gran calidad, pero es natural que algunos lectores se muestren insatisfechos con esas propuestas. De ahí la importancia de que las editoriales afinen sus esquemas de retroalimentación para identificar demandas puntuales y destacar libros de gran acogida que ameritarían reimpresiones o reediciones. Pero la lógica de esos esquemas no puede ser meramente comercial. Tiene que ser primero una lógica cultural, porque no se trata solo de vender libros, sino de que esos libros aporten, contribuyan al crecimiento de los lectores. Y no significa, por supuesto, que se pueda obviar la función de entretener. La lectura es uno de los grandes placeres de la vida, pero la aspiración tiene que ser que el público lector se complazca con obras de calidad, porque también se publica en el mundo mucha tontería intrascendente. Todas las acciones en ese sentido, y en Cuba ahora mismo se hace mucho. Ayer el presidente del Instituto Cubano del Libro hablaba sobre planes y concreciones. Todas las acciones, decía, en ese sentido, seguirán siendo insuficientes, porque habrá más por hacer, porque esa es la lógica de la literatura, que no es un cuerpo estático, que es ámbito de subjetividades y que sigue siendo la base misma de la pirámide cultural, elemento insustituible para la consolidación de una cultura. Lo que se publica en este país es responsabilidad primera de las editoriales y sus consejos asesores, que tienen que fortalecer permanentemente su diálogo con los lectores. Pero el empeño de socializar ese acervo
Porque, insisto, hay mucho publicado en Cuba. Tiene que ser un empeño de muchas instancias: las editoriales, los autores, la escuela, las bibliotecas, las librerías y la familia. Como es habitual, no agotamos el tema esta semana. Indira, hay temas interesantes, aristas interesantes que podríamos abordar en próximos contrapunteos. Muchísimas gracias, Yuri. Yo creo que sería interesante tratar el tema del derecho de autor, la comercialización e incluso la promoción. Dejamos entonces las puertas abiertas. Muchísimas gracias, un buen fin de semana para ti. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión y al regreso le pondremos al tanto de las celebraciones por el aniversario 34 del Centro Cultural El Mejunje de Santa Clara, entre otras informaciones que nos acercan al panorama cultural en varias provincias del país. Habaneando. Porque en La Habana hay una pilelo. Se presenta la compañía de Circo Habana. Te digo ahorita, te digo ahorita. Fusión perfecta de circo, danza y los grandes éxitos musicales de todos los tiempos a través de un espectáculo circense único en el mundo. Habaneando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hace más de 3 décadas, el promotor y dramaturgo Ramón Silverio creó el Centro Cultural El Mejunje en la ciudad de Santa Clara. En sus inicios ocupó espacios en la sede del Guiñol, en el patio de Santa Rosalía y en la Biblioteca Martí, hasta pasar a unas ruinas en la calle Marta Abreu, su sede actual, convertida hoy en un espacio esencial para el arte y la literatura en nuestro país. No existe otro espacio en Santa Clara como el Centro Cultural El Mejunje, donde confluye la diversidad desde todos los ámbitos de la vida y el arte. El Mejunje, en primera, ha sido un adelantado de casi todas las cosas y eso nos ha puesto en ventaja cuando se han producido cambios. Aquí sentimos la inclusión social y cultural, la tolerancia, la solidaridad, el amor, la amistad y la constancia en el hacer desde el arte, en defensa de nuestra cultura e identidad nacional, y por tanto todos los días evocamos y decimos Cuba, y decimos también desde el Mejunje, resistencia cultural. La defensa de la identidad, la defensa, cuando eso no estaba tan bien trazado como una política cultural, ya nosotros pues lo estábamos haciendo. Aquí conviven gastronomía, conviven proyectos de todo tipo, pero todos están en función de un trabajo cultural que es el de acá. Creo que a lo mejor no se le escapa nada que tenga que ver con lo nuestro, que no esté representado musicalmente en el teatro, en la plástica. Y bueno, el Mejunje se ha convertido con el paso del tiempo, para las personas que vienen también es una actitud ante la vida, ¿no? El Mejunje es institución que expresa la unidad del arte, por lo que muestra en todo momento diversidad de públicos y de espectáculos, con una logística pensada y una programación bien diseñada. Porque ya el Mejunje es un lugar que no solamente lo que presenta dentro de las 4 paredes, sino lo que también irradia a nivel de provincia, a nivel de país. Los espectáculos que nosotros giramos con el grupo de teatro son muy cubanos. En medio de ese entramado artístico que proyecta el Mejunje, tiene también un gran desafío, que son los jóvenes. Pero cómo movilizar a los jóvenes con propuestas culturales inteligentes, porque yo creo que hasta una discoteca tiene que tener un sentido cultural. Y buscar mecanismos siempre basados en la cultura nuestra, en la cubanía, para movilizar a cientos de jóvenes. Así que hoy el poder de convocatoria que tiene el Mejunje no lo creo que lo tenga otra institución. Nosotros podemos reunir
en una noche a 1000 jóvenes. Para entrar al Mejunje no es preciso apuntar de dónde y a qué venimos, tampoco qué economía nos respalda, pues en el Mejunje de Silverio el arte alcanza para todos a partes iguales. Porque el Mejunje también ha servido para que vuelvan al escenario muchas personas que ya estaban olvidadas. Ese reconocimiento al artista, al más humilde, porque si algo hemos hecho es eso, destacar lo humilde, la gente de abajo. Nada le es ajeno al Mejunje en ese sentido. El Mejunje es Cuba. Entonces es esa Cuba posible, la que nosotros soñamos, la que queremos construir, porque es también movilizar lo diverso. Creo que es un hecho político importante. Yo creo que el hecho de que exista, ya eso tiene un sentido político tremendamente importante, ¿no? Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Un amplio programa de conciertos con agrupaciones corales de varias provincias regaló el 8º Encuentro Nacional de Voces, organizado por el Comité Provincial de la UNIAC de Guantánamo. Este año el evento estuvo dedicado a los niños y jóvenes que incursionan en el canto. Noches de concierto con sopranos y barítonos de varias provincias del oriente cubano y encuentros con agrupaciones corales de gran carisma en la escena fueron algunas de las actividades que propició el 8º Encuentro Nacional de Voces, organizado por el Comité Provincial de la UNIAC en Guantánamo. Asistieron además los niños y niñas de La Colmenita y el coro infantil de la Escuela Provincial de Arte, pues la cita estuvo especialmente dedicada este año a las nuevas generaciones. Yo no soy un abulido porque siempre estoy contento, pero a mi cuerpo le falta ritmo y movimiento. Los jóvenes, aunque parezca que no, sí tenemos interés por el arte serio, por la música de concierto. Y los jóvenes son la cantera, el futuro de la música. Y sí pienso que es muy favorable para la provincia. En general la preparación ha sido magnífica y muy buena calidad. Y para la provincia, imagínate que, como tú dices, no se hacían este tipo de eventos, que sigan adelante, que están empezando muy bien. Una clase de lujo sobre técnicas vocales y respiración en el canto impartió la maestra María Dolores Rodríguez. La también directora del Teatro Lírico Rodrigo Prats de Holguín destacó la trascendencia de este evento para una provincia como Guantánamo, que hoy exhibe un notable crecimiento en las expresiones líricas de la música. Son gente muy talentosa, que les interesa el avance del género en la provincia y con una técnica depurada de muy buenas voces. Gente que conozco, además grandes maestros también, grandes profesionales, y yo creo que eso también ha ayudado de alguna forma al desarrollo del género en la provincia. La sesión teórica y práctica favoreció el intercambio, la superación profesional de los músicos y el encuentro con una mujer que le apasiona enseñar a otros lo que sabe. En el canto siempre hay que tener un método, y un método lo debe tener uno mismo, no el maestro que te imparte clase. Tú debes estar seguro y convencido de que primero hay que comenzar por lo primero, valga la redundancia, que es la base técnica. Esos primeros años son importantísimos y definitorios en la vida de un cantante lírico, y es importante no saltarse las etapas. Para nosotros es lo mejor que nos ha pasado dentro del evento, porque no tenemos esa posibilidad en la provincia. Contamos con un profesor que se desarrolla dentro de la materia, pero ya como artista, no como profesor. Voces que se unieron en Guantánamo para dar vida a un certamen que desde su primera edición rinde homenaje a la maestra Antonia Luisa Cabal Tusi, guantanamera que al morir acumulaba más de 50 años de sostenidos aportes al desarrollo del canto y la música coral en niños y jóvenes. Yanela González, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de las actividades que promueve la Biblioteca Nacional José Martí en el contexto del aniversario 165 del natalicio del héroe nacional cubano. Conoció también de la declaración de la presidencia de la UNIAC a favor del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y nos acercamos al Centro Cultural El Mejunje en el aniversario 34
de su fundación. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros regresaremos el próximo lunes con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana.